Y empezamos. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles por la participación a esta mesa de la jornada de investigación de la Escuela de Trabajo Social. Es un gusto que nos estén acompañando. Vamos a arrancar con este eje número 6, titulado Espacio Urbano, Planificación y Medio Ambiente. Como pueden ver, tenemos 3 ponencias para esta mesa. Y la primera de ellas se denomina Determinantes del Saneamiento Ambiental en Costa Rica, de las licenciadas Susana Murillo Rojas y Stephanie Delgado Mora. Ambas son licenciadas graduadas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Vamos a darles la palabra. Tienen 15 minutos para desarrollar la exposición y cuando les resten 2 minutos yo les haré saber para que puedan hacer cierre. Les voy a permitir compartir pantalla y empezamos. Adelante. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muy buenas tardes, ¿verdad? Un gusto estar participando este año en la jornada de investigación de la Escuela de Trabajo Social. Como ya lo indicaron, mi nombre es Susana Murillo, me acompaña mi colega Stephanie Delgado, con quien pues he compartido desde hace ya cerca de poco más de 3 años esta tarea investigativa en temas socioambientales y de salud pública y específicamente en el tema del saneamiento ambiental, ¿verdad? Sobre el cual defendimos nuestra tesis de licenciatura en trabajo social el año anterior y que hoy vamos a compartir con ustedes algunos de estos resultados de la investigación. Entonces, bueno, ya para adentrarnos un poco en el tema, mencionarles que estudiar el saneamiento ambiental desde el trabajo social es algo que hemos justificado principalmente en estos 3 aspectos que ustedes pueden ver acá en pantalla, ¿verdad? El primero de ellos es que hay todo un contexto tanto a nivel nacional como latinoamericano que nos deja ver una desigualdad latente en términos sanitarios de la que es necesario hablar y es necesario analizar a profundidad desde las ciencias sociales, ya que pues esta población que no está teniendo acceso a las condiciones sanitarias básicas para su desarrollo integral o que lo tiene pero lo tiene de manera muy limitada, es población mayoritariamente rural y es población que ha vivido históricamente en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pues, hay avances a nivel de la región, sí, por supuesto, tanto en Costa Rica como en los demás países, ¿verdad? Se han dado avances en torno a las condiciones básicas de saneamiento, a la gestión de residuos, al acceso al agua potable, etcétera, pero la población rural sigue quedando en rezago. Y hay determinada clase social también que sigue quedando en rezago en torno a estos avances, ¿verdad? Y eso se evidenció en los estudios presentados en la 5ª Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, que se realizó de hecho acá en Costa Rica en el año 2019. Entonces, bueno, esto tiene implicaciones en un segundo aspecto bajo el cual justificamos la investigación, que es precisamente el impacto en la salud pública, porque esas desigualdades sociales se traducen en inequidad sanitaria. Y si repensamos esto desde la mirada de los determinantes sociales de la salud, vemos cómo se hace más y más necesario generar acciones que lleven a las poblaciones rurales a alcanzar condiciones óptimas para un desarrollo de su calidad de vida, ¿verdad? Entonces es acá en donde entra en juego el papel de las ciencias sociales y específicamente el papel del trabajo social, que nosotros, bueno, para efectos de esta investigación en particular, lo hemos agrupado en 3 líneas específicas. La primera de ellas es el debate de los conflictos ambientales, ¿verdad? Es llevar a cabo este debate acerca de estos conflictos y cuestionar la desigualdad social a partir de los patrones de producción y de consumo, porque tanto la inequidad sanitaria como los demás problemas, ¿verdad?, que de ella devienen de cara al saneamiento ambiental, se gestan y se reproducen en la lógica de un sistema económico de hegemonía, en donde pues quienes pueden pagar por los servicios son quienes tienen acceso a estos, cuando más bien deberíamos, ¿verdad?, de ver estos servicios como un derecho humano imprescindible para una vida digna y de calidad de toda la población en general y no únicamente de quienes pueden pagar por esto, ¿verdad? Entonces consideramos que es necesario reforzar y reivindicar la gestión local desde 3 acciones principales. La primera de ellas es la sensibilización. Es preciso sensibilizar a la población acerca de este vínculo que hay entre los problemas ambientales y las brechas de desigualdad social, ¿verdad? Que han sido brechas históricas, de hecho,
Y lo segundo es educar. Es prioritaria una educación ambiental en los espacios locales y bueno, desde el trabajo social en particular, tenemos diversidad de metodologías y de enfoques socioeducativos e investigativos que pueden jugar un papel transformador de gran valor en esta educación ambiental y que al final, bueno, pues esta educación nos lleva, ¿verdad?, a tejer redes, ¿verdad? Tejer redes comunitarias para la participación y con ello lograr pues una justicia ambiental eh, que valga decir, ¿verdad? Se logra, se conquista precisamente por la vía de la justicia social. Entonces, bueno, bajo este contexto y con el objetivo de analizar estos aspectos que determinan las condiciones del saneamiento ambiental, en el proceso investigativo identificamos determinantes de tipo geográfico, determinantes ambientales, socioculturales, económicos y políticos que juegan un rol sumamente importante en la gestión local del saneamiento en Costa Rica y esto lo realizamos mediante una metodología de estudios de caso. En total fueron 9 casos distribuidos en las diferentes regiones del territorio nacional, como lo pueden observar en el mapa de distribución que estamos montando, ¿verdad? Trabajamos en cada una de estas localidades con profesionales de los departamentos de gestión ambiental. Y una vez que realizamos estos estudios de caso para poder proceder con el análisis propio de cada uno de los determinantes identificados, lo que hicimos fue generar una reconstrucción de enfoques teóricos, ¿verdad? Que esto representó ya más que todo en el contexto de los resultados del estudio, ¿verdad? Los resultados encontrados para poder analizarlos. Hicimos una reconstrucción de enfoques teóricos porque el tema del saneamiento costaba mucho encontrarlo posicionado desde teorías específicas o de paradigmas investigativos en específico. Entonces lo reconstruimos para analizarlo desde la mirada de las políticas públicas, los determinantes sociales de la salud, los derechos humanos, la participación social. Ubicamos el saneamiento desde la resiliencia socioecológica y por supuesto también en términos de desarrollo sostenible. Entonces partimos de estos enfoques para realizar el análisis de los determinantes, el cual fue un análisis, bueno, cualitativo y comparativo entre los 9 casos estudiados y de los cuales ahora mi compañera Stephanie les va a brindar un mayor detalle de los mismos. Bueno, sobre el análisis de los determinantes, como podemos ver aquí en la pantalla, esos fueron los determinantes de mi compañera Susana, desde los que se partió para el análisis de los 9 estudios de caso. Cada determinante a la vez tenía distintas variables o elementos fundamentales justamente para la comprensión y comparación entre estos estudios. Por ejemplo, en el caso de los determinantes geográficos, se destacan las variables de extensión territorial, el número de distritos, la población total, actividades económicas, las características de suelo y condiciones de vía. Sin embargo, para este determinante en específico, el resultado fue más descriptivo antes que analítico o comparativo, justamente porque las características de nuestros cantones son tan distintas que resulta totalmente imposible hacer una comparación real o una comparación como tal que dé resultados válidos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos entre nuestros cantones de los casos, el cantón de San Carlos y el cantón de San Isidro de Heredia, que tienen extensiones que son abismalmente distintas, ¿verdad? Las extensiones territoriales no tienen punto de comparación y es un aspecto que influye demasiado en muchísimos otros elementos. Continuando con los determinantes ambientales, para esto se consideraron las variables como ambiente físico y salud pública. Y esta última a la vez también tenía aspectos muy importantes como el estado de las cuencas y las aguas residuales, el manejo de residuos sólidos, que son cosas bastante básicas justamente para lo que es la salud, pero que sabemos que varía muchísimo entre distintas zonas del país. Y por esta misma variedad de escenarios entre los cantones, terminas existiendo bastantes desafíos también muy distintos y que terminan siendo cuestiones que en este caso las municipalidades, que fue desde donde nosotros hicimos el análisis, cada una municipalidad tiene que se las ingenia, por decirlo así, para atender su situación a partir de cada particularidad que existe, ¿verdad? En cuanto a los determinantes socioculturales, el análisis fue a partir de elementos como la educación, la participación,
salud, proyectos sociales y culturales también, los cuales también llegan a ser muy distintas entre distintas zonas y a la vez se vinculan con la forma en que el saneamiento ambiental es comprendido y cómo se ve afectada la población a partir de estos elementos. En cuanto a los determinantes económicos, las variables fueron las actividades productivas que se desarrollan en cada uno de los cantones y el presupuesto municipal, que en este caso es un presupuesto específicamente vinculado con el saneamiento ambiental, porque una vez más influye lo que es la diversidad entre las características de los distintos cantones, que finalmente tiene un fuerte impacto en los recursos, que a la vez impacta en cómo el saneamiento ambiental es atendido. También lo que son las actividades productivas tienen una gran influencia justamente por lo que es el uso de suelo y distintos efectos que puede tener sobre el saneamiento. Finalmente, lo que son los determinantes políticos, estos se ven vinculados a elementos como lo son la operacionalización de la política ambiental y otros relacionados de manera más con el accionar municipal, como lo son los avances o las metas en una agenda política ambiental municipal y desafíos en torno a estos aspectos como la planificación urbana, entre otros, que resultan bastante particulares porque a pesar de estar fuertemente relacionados con la ejecución que los gobiernos locales tienen de estas, resulta que cada gobierno local termina abordándolo de manera distinta, por lo que a veces vemos muchos avances en algunos, mientras que en otros cantones vemos incluso hasta lugares estancados. Y a partir de esto podemos pasar al siguiente punto, que son las conclusiones que dimos de la investigación, porque justamente como parte de las conclusiones sobre el proceso metodológico, resaltamos el hecho de que es necesaria una homologación justamente para evitar que este tipo de situaciones se dé, estas diferencias tan marcadas entre cantones o entre distintas regiones. También porque la información, es necesario que la información que se desarrolla de una determinada institución pueda ser utilizada por otras instituciones, lo que actualmente no sucede porque muchas veces aspectos como la regionalización es distinta, entonces no coincide la información, lo cual tiene un impacto a la hora de recolectar datos, como fue el caso de nosotros para el momento de hacer una investigación, pero también para distintas instituciones y que un proyecto en específico y necesiten recrear o recolectar ciertos datos. También sobre los enfoques teóricos para comprender el saneamiento ambiental, específicamente sobre el enfoque del desarrollo de los derechos humanos, perdón, es importante resaltar que hay cantones vulnerables en donde actualmente el derecho al saneamiento ambiental e incluso el acceso al agua continúa siendo violentado. Y en ocasiones, mismas instituciones tienen claridad de sobre quién debe intervenir, por lo que también desde el enfoque de las políticas públicas se resalta que es necesaria una limitación clara de las funciones desde el sector público relacionadas a esta temática, ¿verdad? También sobre los determinantes sociales de la salud que inciden en las condiciones de saneamiento ambiental. Sobre estas se realizaron conclusiones sobre cada uno de los determinantes, pero ahorita énfasis en las conclusiones vinculadas a los determinantes sociales, ambientales, y es que estos deben ser posicionados como elementos de gran relevancia, tanto para acciones de los gobiernos locales e incluso el gobierno central, pero también en cuanto a planes y proyectos que se vinculen con el tema, ¿verdad? Porque muchas veces no se toman en cuenta con la importancia que debería de hacerse, ¿verdad? Y finalmente, sobre el papel en el abordaje del saneamiento ambiental, es necesario que éstas incluyan y se posicionen en la discusión de forma que tengan un papel analítico y que lleve a visualizar o ayudar a dar a conocer las distintas desigualdades que existen en torno al tema.
Sí, bueno, estos han sido los principales resultados, ¿verdad? Los hallazgos y las conclusiones de nuestra investigación. Sabemos que es un tema sumamente amplio y poco explorado también en Costa Rica y específicamente en la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Aún falta mucho camino por recorrer, pero bueno, precisamente esa es la idea también de este seminario de graduación, ¿verdad? Dejar la puerta abierta para que tanto desde el gremio como desde la academia, ¿verdad? Desde la Escuela de Trabajo Social específicamente, se puedan desarrollar futuras investigaciones en la temática ambiental y que aborden también el tema del saneamiento para poder conocer más a fondo las condiciones del mismo en la región y en las poblaciones rurales también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas. Muchas gracias por la exposición y agradecerles por la ponencia que acaban de presentar. Quiero continuar presentando a la próxima expositora. Ella, la ponencia se titula La gestión local del riesgo ante desastres en el marco de la transformación de las transformaciones sociales contemporáneas. Esta ponencia la desarrolla la máster Laura Cerdas Buntanis. Laura Cerdas es docente de la Escuela de Trabajo Social desde el año 2004 y posee una maestría académica en trabajo social de la misma unidad académica de la Escuela de Trabajo Social. Así que, Laura, te doy la palabra y también ya está la opción de compartir pantalla. Así que muchas gracias. Gracias, Ariel. Voy a proceder a compartir pantalla. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias y muy agradecida de ser parte de este espacio de discusión sobre una temática que, como bien planteaba Susana y Stephanie, implica, ¿verdad?, múltiples aristas y desde las cuales la profesión tiene mucho que aportar en la investigación y en los procesos de trabajo. De mi parte, voy a dedicar este espacio a compartir con ustedes algunas reflexiones derivadas de los procesos de investigación, de docencia y acción social, de los cuales he venido siendo partícipe en el tema, enfocado a esta lectura reflexiva sobre el enfoque de la gestión del riesgo ante desastres, enfoque desde el cual desde nuestra profesión nos acercamos también a ser parte de estos procesos y que requiere preguntarnos las finalidades que adquiere nuestra participación en ese marco. Bueno, tal vez como parte de los puntos de partida que me lleva a compartir estas reflexiones, pues yo creo que no podemos obviar las implicaciones que continuamente tienen los desastres a nivel mundial y a nivel nacional, inclusive en este contexto particular de la pandemia en el cual nos encontramos, que nos remite a cuestionarnos, sobre todo desde la profesión, en relación a la historicidad del riesgo que enfrentamos y a esa acumulación de daños y pérdidas que nuestras localidades o nuestros espacios continuamente enfrentan. Daños y pérdidas provocadas por desastres que vienen a recrear los escenarios de riesgo y agudizar e intensificar esos escenarios de riesgo con los cuales conviven. Otro punto de partida, y no se puede jamás negar, es el conocimiento acumulado, las propuestas y los imperativos político-institucionales que a lo largo de estas últimas décadas se han venido colocando en la investigación de este tema, que han apuntado a cómo superar enfoques centrados en los efectos y prestar la atención hacia las causas, enfoques centrados en los desastres y la necesidad de prestar atención a los escenarios de riesgo y, por tanto, cómo trascender una atención centrada en los desastres hacia una gestión permanente del riesgo, siendo este el enfoque que viene de alguna manera a reproducirse en los marcos políticos institucionales a nivel mundial, regional y particularmente en nuestro país. Y pues les decía, mi intención es compartir también como punto de partida resultados de la investigación que pude realizar en el marco del posgrado, en donde cuyo objeto, ¿verdad?, centrado en la discusión de los fundamentos metodológicos
y ético-políticos predominantes en el desarrollo histórico de este enfoque de la gestión del riesgo, permitió entrar en una lectura reflexiva con el enfoque, reconociendo sus aportes, pero al mismo tiempo a qué nos desafiaba como profesión en un abordaje que es totalmente interdisciplinario. Dentro de este acercamiento a los fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos predominantes en el desarrollo histórico del enfoque, hay 4 elementos que motivaron o me motivaron a centrar la atención en la discusión del riesgo y de la gestión local del riesgo en el marco de estas transformaciones sociales contemporáneas. La primera de ellas tiene que ver en cómo fue posible identificar que las diversas comprensiones dadas a los desastres a lo largo de la historia se encuentran determinadas por los procesos sociales, económicos, políticos de los periodos históricos en los cuales emergen y se reprodujeron estas comprensiones. De manera que, como parte de esa relación historia-teoría, es muy importante partir de una comprensión desde la totalidad social y sus particularidades históricas para poder comprender la génesis y desarrollo de estos paradigmas asociados con las explicaciones de los desastres. Fue muy interesante poder identificar las continuidades y las rupturas de aquellas explicaciones mágicas, posteriormente fisicalistas, centrados en la medición, en la predicción, en el abordaje de los efectos y las razones que llevaron a la consolidación de una comprensión más social e histórica de los desastres. Desde esta perspectiva, fue importante también develar las principales inflexiones y rupturas teórico-metodológicas en la comprensión del desastre y posteriormente del riesgo, pero también éticas y políticas de los intereses contenidos en la direccionalidad de las formas de abordaje que se proponían acorde con las comprensiones para el abordaje en principio de la emergencia, posteriormente del desastre, de los daños y las pérdidas, o bien desde enfoques pues más interpretativos y críticos, inclusive de inspiración marxista, para el abordaje de la causalidad del riesgo y de los desastres. Es en ese marco en donde la vulnerabilidad, sobre todo a partir de la década de los 70, se constituyó en la categoría explicativa que no solamente permitió la participación de las ciencias sociales y de otras áreas en un tema que hasta ese entonces venía siendo predominantemente abordado por las ciencias básicas, pero también aquella categoría que en su momento histórico resolvió el cómo develar la incidencia que tenían las condiciones de vida de la población en la generación del riesgo y en la ocurrencia del desastre. Y esto da lugar a una propuesta de enfoque teórico-metodológico como lo es la gestión del riesgo, que aporta un abordaje permanente más allá del desastre y, como les decía, un enfoque reproducido desde ese entonces en los marcos normativos, políticos y legales de nuestro país y obviamente a nivel mundial. Ahora, esa reproducción del enfoque como tal nos tiene que cuestionar también como profesión, ¿verdad? No solamente cuál es el lugar, cuál es el aporte que tiene nuestra profesión, a qué nos interpela esta temática como profesión, sino también cuáles son esos aspectos sobre los cuales el mismo enfoque requiere o con los cuales desde el mismo enfoque se requiere entrar en diálogo. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la imperiosa tarea de tornar la mirada a las causas, la historicidad del riesgo y de los desastres, en el sentido de que la investigación de las formas en las cuales el riesgo se gesta e impacta en las condiciones y medios de vida de las poblaciones, así como la direccionalidad que esto imprime a los procesos de gestión de ese riesgo, va a estar mediada por desde dónde nos vamos a posicionar para comprender el riesgo. Y yo creo que sobre todo este contexto en el cual nos encontramos desde el año pasado nos remite a comprender cómo cada día somos testigos de escenarios que vienen a expresar no solamente la acumulación del daño ambiental, históricamente dado desde la direccionalidad de las relaciones que históricamente se han establecido con la naturaleza,
cada vez relaciones más progresivas, más extractivas, más intensivas, en razón de las tendencias que responden al desarrollo económico y social, tal como lo explicaban mis colegas anteriores, que también lo pudieron palpar desde la temática del saneamiento, así como también la acumulación de la desigualdad social y económica que viene efectivamente a impactar y a reproducirse en las condiciones y medios de vida de las poblaciones. Es la acumulación concatenada del daño ambiental, así como también de la desigualdad social y económica, la que nos permite acercarnos a develar la complejidad de los escenarios de riesgo y de desarrollo con los cuales conviven grandes sectores de las poblaciones, permitiéndonos aportar desde nuestra profesión a una lectura de la complejidad histórica y social de estos escenarios de riesgo, más allá de aquellas condiciones que colocan a las poblaciones en vulnerabilidad frente a la ocurrencia de las multiamenazas, tal cual el enfoque lo venía proponiendo hasta ese entonces. Precisamente esas condiciones requieren cuestionarse también desde la causalidad, no solamente desde sus expresiones cotidianas en las condiciones de vida de las poblaciones. Desde esta perspectiva, que viene a ser un elemento importante a explorar y a profundizar desde nuestra profesión en los equipos interdisciplinarios con los cuales trabajamos, vamos a comprender cómo desde estos espacios, desde estos territorios, se tejen relaciones con la naturaleza de manera diferencial, unas para la acumulación de riqueza y otras por necesidad de sobrevivencia, en condiciones materiales y por tanto con direccionalidades muy distintas unas con otras. Y esa es la complejidad que debemos de evidenciar y enfrentar a la hora de acercarnos a territorios como los que vemos en la fotografía. Esto nos desafía como profesión a contribuir en el análisis de las expresiones del riesgo, pero desde la totalidad social, su reproducción en los espacios locales, así como también en la particularidad de las familias. Y eso pasa por desmontar las causas históricas de esos escenarios de riesgo a nivel local, tornando la mirada al conjunto de desigualdades, las cuales de por sí, de manera permanente e histórica, han venido deteriorando o intensificando la agudización de las condiciones y medios de vida de las poblaciones. A veces nos acercamos a esos territorios con los lentes del riesgo, tal cual el enfoque nos propone, con la intención de develar escenarios de multiamenazas, así como también escenarios de vulnerabilidad, dejando de lado que ya de por sí las poblaciones conviven cotidianamente con estas desigualdades, que obviamente les exponen a estas condiciones, a estos escenarios de riesgo ante desastres. Y esto nos plantea como interrogante, en diálogo con el enfoque, si estamos frente a poblaciones vulnerables, tal cual el enfoque lo plantea, o más bien con poblaciones vulnerabilizadas precisamente por la acumulación del daño ambiental, así como de la desigualdad social y económica. Y ya para avanzar hacia el cierre, pues en definitiva, los procesos de gestión local, si partimos desde esta comprensión, nos remite a poder recuperar algunas interrogantes importantes. Cuando hablamos de lo local, tenemos que, me parece que desde la profesión podemos aportar en estos equipos a cuestionarnos desde dónde nos vamos a posicionar para comprender lo local, para comprender las expresiones locales de esos escenarios históricamente construidos. El enfoque nos plantea que efectivamente estamos frente a un territorio en el cual el riesgo se materializa y por ende, acorde con la propuesta, implica articularse con otros niveles territoriales y sociales, es decir, comprender que ese riesgo que se expresa en ese territorio tiene una causalidad que trasciende límites político-administrativos, geográficos, pero también la importancia que tiene desde nuestra perspectiva comprender ese territorio como un espacio que está inserto en la totalidad social y por tanto se reproducen particularidades. No es posible comprender lo que acontece en ese territorio, ¿verdad?, como parte de un desarrollo endógeno, sino más bien como resultado de procesos históricos
demarcado por relaciones, como les decía anteriormente, diferenciales. Y cómo también comprender desde esta lógica ese espacio y las poblaciones inmersas en una serie de tendencias del desarrollo que pueden apuntar hacia la descentralización o desconcentración de la gestión del riesgo, promoviendo enfoques centrados en la participación, claro está, desde una lógica autogestionaria del riesgo. De allí la importancia que tuvo para efectos de la investigación hacer una lectura de cómo esas tendencias eran reproducidas por los marcos normativos, políticos y legales a nivel mundial, regional y de nuestro país. En definitiva, vamos a comprender cómo cada vez más somos testigos de la reproducción y agudización de esa desigualdad en la cotidianidad de las personas, de sus familias que se están enfrentando a la precarización en esos territorios de sus condiciones de vida, de sus condiciones de trabajo, del desarrollo de sus actividades productivas, expuestas también al desempleo, a la pobreza, al no acceso al saneamiento ambiental, como nos decían las colegas, al no acceso a derechos de atención óptima de vivienda digna, entre otros, teniendo fuertes implicaciones y que no vienen a ser más que expresiones de la acumulación histórica que hablábamos anteriormente. Por eso estamos ante escenarios muy complejos que no podemos desligar de aquellos procesos. Y eso coloca una serie de particularidades a la gestión local del riesgo, que para efectos del día de hoy, por motivos de tiempo, me voy a referir a 3 de ellas. Por un lado, cómo desde estos procesos debemos de hacer un esfuerzo en conjunto con la diversidad de actores sociales con los cuales trabajamos, de trascender el reconocimiento del riesgo, casi que entendido desde, ¿verdad?, de la identificación de multiamenazas, les decía a ustedes, de condiciones de vulnerabilidad, acercándonos inclusive tal vez desde el enfoque a una comprensión endogenista, homogénea, casi que aparente, carente de contradicción, para más bien problematizar aquellos procesos que a nivel histórico, social, político, económico han incidido en el desarrollo de ese espacio local, así como también del riesgo que se ha venido construyendo. Eso nos coloca el imperativo de poder recuperar la particularidad del riesgo, su historicidad y sus expresiones, además de su causalidad. Eso nos tiene que llevar a construir estrategias. En definitiva, no estamos frente a una temática en donde a las poblaciones le basta comprender el origen y el desarrollo contradictorio que ha tenido el riesgo con el cual conviven. Nos acercamos a esos territorios desde demandas locales muy explícitas en términos de poder trascender esas situaciones de riesgo que enfrentan. Por tanto, desde esta lectura se nos lleva a construir estrategias que contribuyan, pues sí, a identificar, a controlar, a reducir el riesgo, eso sí, desde sus múltiples aristas, estrategias que se puedan traducir en agendas de proyectos y cuya gestión va a implicar indudablemente trascender el ámbito de la autogestión comunitaria del riesgo. ¿Para qué? Para poder construir plataformas de gestión local que convoquen a los diferentes actores sociales, particularmente aquellos institucionales que para efectos de nuestro país se les ha colocado desde la Política Nacional de Gestión del Riesgo el imperativo de generar acciones ordinarias de manera transversal a su quehacer que apunten a la identificación y la gestión del riesgo. Por ello, a nivel local necesitamos fomentar una participación con incidencia política por parte de los actores locales que sean realmente partícipes de los procesos de construcción, de negociación, de seguimiento de agendas de gestión que respondan a sus demandas locales desde el ejercicio de la Fiscalía Ciudadana. Eso es fundamental. Y el trabajo que tenemos también para poder facilitar y favorecer esas plataformas de encuentro entre los diferentes actores, aquellos que tienen una responsabilidad otorgada por la ley y de acuerdo a su ámbito de competencia, y aquellas poblaciones que cotidianamente están enfrentando estas situaciones. Ojalá que desde esta perspectiva
no nos quedemos solamente en proyectos que apunten a la gestión del riesgo. Si estamos comprendiendo el riesgo más allá de los efectos que este puede causar en términos de materializarse en un desastre, tenemos que colocar en las plataformas la exigibilidad de esas demandas locales confrontadas con los derechos no realizados. Y eso nos lleva, por último, y termino con esto, a las finalidades que asumen los procesos. Si vemos la normativa, hemos visto cómo históricamente esas finalidades se han venido transformando. Finalidades que apuntaban a poder atenuar los daños y las pérdidas, poder prevenir el desastre, posteriormente poder gestionar el riesgo, contribuir al desarrollo sostenible y hoy en día el enfoque de la resiliencia que está en boga. Una resiliencia que desde este enfoque tenemos que acercarnos y mirarlo críticamente, en tanto la tendencia viene a ser a generar capacidades a nivel local que le permita a esa población continuar viviendo en esa situación de riesgo, resistir. Y yo creo que ética y políticamente desde nuestra profesión estamos llamados a que coloquemos en la mesa de discusión de esta diversidad de actores en las plataformas locales la importancia que adquiere la exigibilidad de desarrollo y de realización de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Es decir, más allá de reducir el riesgo, tenemos que enfocar la atención en el mejoramiento de las condiciones y medios de vida de las poblaciones, desde la lógica de estos derechos económicos y sociales no realizados. Eso también va a marcar una direccionalidad distinta a la atención del estado de la emergencia y a los procesos de reconstrucción, más allá de la rehabilitación. Como profesión, tenemos un desafío importante en los procesos de gestión de riesgo permanente, pero también en el abordaje del desastre, desde una asistencia social que apueste por la recuperación del tejido social, por garantizar la satisfacción de aquellas demandas provocadas o intensificadas por el desastre desde la función de protección social del Estado. Yo creo que marca también una direccionalidad que trasciende la inmediatez y que coloca sobre la mesa las necesidades a resolver en pro del mejoramiento de las condiciones y medios de vida de las poblaciones. Espero haberme ajustado al tiempo, Ariel, y esa sería mi exposición. Muchísimas gracias. Laura, muchas gracias por la excelente exposición que nos acabas de presentar. Yo quisiera aprovechar para decirles que si alguna persona quisiera hacer alguna intervención, algún comentario, lo puede hacer en el chat y al final de la sesión lo podemos retomar. Pasamos a nuestra tercera ponencia titulada Trabajo Social y Ambiente, experiencias de integración entre la investigación, la docencia y la acción social, de parte de la doctora Cindy Calvo Salazar. La doctora Calvo Salazar es docente de la Escuela de Trabajo Social y directora del programa de posgrado en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y posee un doctorado en Trabajo Social por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Así que, Cindy, tenés el uso de la palabra y ya la opción de compartir pantalla está disponible. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gusto estar exponiendo el día de hoy en esta mesa. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, la podemos ver. Ok, muy bien. Sí, como les decía, para mí es un gusto pues estar compartiendo con ustedes en esta mesa el tema ambiental y su relación con el trabajo social, que como bien ustedes decían, son temas de mucha relevancia, de mucha pertinencia, tanto local, regional, nacional, pero que lastimosamente el trabajo social se ha acercado de una manera tal vez no tan preponderante, ¿verdad? No ha sido, digamos, un tema privilegiado en las agendas de investigación de trabajo social y que por lo tanto debemos de reforzar tanto en términos de formación, de investigación y de intervención. Entonces, pues muy contenta de estar acá aportando un poco en esa línea. Como les decía Ariel, la ponencia
les traigo el día de hoy se llama Trabajo Social y Ambiente, experiencias de integración entre la investigación, la docencia y la acción social. Debo decir que esta fue un proyecto de investigación que se ejecutó hace unos años. Ya finalizó en el año 2019 y también participó la máster Montserrat Alfaro Moscoso en dicho proyecto de investigación, y lo que les vamos a compartir ahorita son los resultados que se publicaron en la revista costarricense de trabajo social en este sentido. Entonces, tal vez para ubicarlos un poco, esta investigación fue un proyecto de investigación formalmente inscrito en la Vicerrectoría de Investigación con este código que pueden ver en la pantalla, y ese proyecto de investigación se llamó Trabajo Social, Sociedad y Ambiente. Y el proyecto de investigación se enmarcó dentro de uno de los desafíos contextuales de la Escuela de Trabajo Social, que posteriormente se los voy a detallar. Como les decía, con una vigencia a julio del 2019, entonces fue un proyecto pues ya culminado, que tenía un objetivo general muchísimo mayor a lo que yo les voy a compartir hoy. Esos resultados también se han podido difundir en otros medios, en otras revistas. Tenemos otro artículo que habla también de estos resultados ya como más generales, que se publicó en la revista de Ciencias Sociales. Pero bueno, en términos generales, el objetivo de este proyecto marco fue analizar las condiciones políticas y sociales de la cuestión ambiental en Costa Rica en el periodo de 1995 al 2015, que permitan la generación de debates y la construcción de alternativas de política pública en torno a la gestión socioambiental en el país desde el trabajo social. Entonces, como les decía, esta investigación responde directamente a un desafío contextual de la Escuela de Trabajo Social que se llamó Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible, y que esto también fue parte de una estrategia de trabajo que se instaló en la Escuela de Trabajo Social a través de los núcleos integradores de la docencia, la investigación y la acción social, que también se plasmó en el Plan de Desarrollo Estratégico del 2006 y del 2010 de la unidad académica. El objetivo de esta estrategia de trabajo era la integración precisamente, era la integración de la investigación, la docencia y la acción social con los desafíos contextuales que se cristalizaron de manera más categórica en el marco del Prodeco y de los MIDIAS, que fue esta estrategia de trabajo que inicia con este plan de desarrollo estratégico de los años que ya les acabo de mencionar. Entonces, el abordaje metodológico de esta investigación y principalmente de estos resultados que yo les voy a compartir se basó en este modelo integrativo, y a través de este modelo se realizaron varias acciones en materia de investigación, en materia de acción social y en materia de docencia, todas ellas interrelacionadas, ¿verdad?, y cobijadas con este proyecto de investigación. Entonces, en el componente investigativo tenemos dos acciones concretas que se realizaron en ese periodo de tiempo, que fue el proyecto inscrito en la Vicerrectoría de Investigación llamado Trabajo Social, Sociedad y Ambiente, y también un proyecto de investigación que se enmarcó dentro de UCREA, donde la compañera Montserrat Alfaro era una de las colaboradoras para analizar el tema de los contaminantes emergentes en el monitoreo y diseño de las estrategias para la mitigación del impacto ambiental. Luego teníamos otros dos componentes, uno de ellos el de acción social, que también se materializó a través de un trabajo comunal, que fue el de saneamiento ambiental y participación social. Ahí se trabajaron con varios actores locales y nacionales, y realmente fueron 3 TFGs, 3 trabajos finales de graduación,
Uno en modalidad de proyecto y 2 en modalidad seminario, que incluyeron 11 estudiantes en su totalidad. Y también se incorpora el elemento de prácticas académicas del tercer nivel de la carrera, donde también la compañera Montserrat tuvo una participación en ese sentido. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a ir compartiendo qué fue lo que se hizo en cada uno de estos elementos. Entonces, en términos del proyecto de investigación, que es como la sombrilla, ¿verdad? La sombrilla donde se empieza a gestar toda esta estrategia, el propósito del proyecto era precisamente conocer las condiciones políticas y sociales de la cuestión ambiental en Costa Rica en el periodo el periodo 1995 al 2015, a fin de generar debates y construir alternativas de política pública desde el trabajo social. Principalmente desde el inicio de la formulación del proyecto, siempre existió un interés muy claro por integrar todas estas acciones entre estos tres ámbitos, ¿verdad? de trabajo, y también hubo un interés claro por integrar a los estudiantes, a las y los estudiantes como participantes claves del proceso. En el 2019, desde el 2019, ¿verdad? Se empezó a gestar un núcleo de estudio en términos de trabajo social y los temas ambientales, y producto pues de esos prenúcleos de discusión es que se culmina con la formulación de este proyecto de investigación. No está de más acotar que más allá de generar resultados para la unidad académica, con este proyecto de investigación también se visualizó la incorporación de otros actores sociales involucrados, tanto instituciones públicas, de ONGs, ¿verdad? U organizaciones locales vinculados con la política ambiental. Y como resultado, ¿verdad?, de esta investigación, pues se logró determinar las principales temáticas planteadas en la agenda pública costarricense en materia ambiental y cómo el Estado ha venido dando respuesta o no a estas demandas. Y como les decía al inicio de la presentación, estos resultados fueron compartidos en un artículo en la revista de Ciencias Sociales, que bueno, ahí pues se expone con más detalle estos resultados. Los invito también como a, si están interesados en la temática, a revisar. Luego, posteriormente, con el otro componente de investigación que fue la participación en UCREA, que es un espacio universitario de estudios avanzados de la Universidad de Costa Rica, destinado a la promoción de la investigación multidisciplinaria e innovadora. Ahí también trabajo social, entonces tuvo una participación muy importante. En este proyecto participó la máster Montserrat Alfaro, ¿verdad? Donde se enfocó principalmente en la trayectoria de la profesión de trabajo social en los espacios locales, tomando como base pues todas estas experiencias previas que se habían realizado en la unidad académica, tanto a través de las prácticas como del trabajo comunal universitario. Ahí tal vez uno de los principales objetivos es que la profesión, ¿verdad? Se determina que la profesión tiene un gran potencial para incorporarse en trabajos inter y transdisciplinarios en diversos escenarios de estudio de lo ambiental, y que no solo a nivel académico se hace un gran aporte, ¿verdad? Sino que también se puede intervenir e impactar de una manera muy positiva en toda esta acción pública y acompañar los procesos de espacio, acompañar esos procesos locales en términos de el diseño de una política pública en materia ambiental. Luego, en la parte de docencia, finalmente ahí, como les decía, se generaron 3 trabajos finales de graduación que sirvieron, ¿verdad?, de plataforma también para toda esta integración y para todo este análisis del trabajo social en materia ambiental. Vamos a ver, les voy a pasar acá la otra diapositiva. Ahí podemos ver pues el detalle de los trabajos finales de graduación que se lograron culminar. Todos se iniciaron y culminaron en el periodo del proyecto de investigación de una manera muy exitosa. El primer seminario
se llamó así, Fundamentos Teórico-Metodológicos para la Prevención de la Cuestión Ambiental durante el periodo de 1995 al 2015 en Costa Rica. Luego también se diseñó y se ejecutó un trabajo final en modalidad proyecto que se llamó Diseño de una red política pública para la educación ambiental en el Guarco de Cartago, enfocado en una serie de acciones realizadas en el 2019. Y el seminario que acaban de exponer las compañeras Susana Murillo y Stephanie Delgado, que se llamó Principales Determinantes que inciden en las condiciones de saneamiento ambiental en las 9 regiones establecidas por el Ministerio de Salud de Costa Rica en el año 2019. Ok, entonces, bueno, tal vez antes de llegar a las reflexiones finales, podríamos decir que estos trabajos finales de graduación en realidad lograron trascender la visión de trabajo social tradicional, ¿verdad? A la que habían venido tal vez sometiéndose en la formación los estudiantes de trabajo social. Igualmente, se dilucidó la importancia del trabajo social al intercambio, pues, de conocimiento desde el trabajo social con otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el primer seminario se analizó todas las perspectivas teóricas que en torno a la cuestión ambiental que se utilizan desde la antropología, desde la biología, desde el derecho, la economía, la ingeniería, la salud ambiental, la salud pública y la sociología. En términos de la modalidad proyecto, también se generó, digamos, una estrategia de red de política pública, ¿verdad? Mediante la cual se podían gestionar y operativizar procesos de educación ambiental, ¿verdad? Integrando a distintos actores sociales en el Guarco de Cartago, que fue donde se desarrolló la investigación. Y este proyecto también fue muy importante porque de alguna manera incorporó los antecedentes y los esfuerzos que se venían dando desde el trabajo comunal en el Guarco, en esta misma localidad. Concretamente, pues esta experiencia evidenció que la formación de la Escuela de Trabajo Social favorece el desarrollo de competencias profesionales en términos de conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitan que un profesional en trabajo social pueda facilitar procesos que aporten a la formulación de intervenciones públicas de carácter participativo y estratégico y que se trascienda la dimensión operativa en la cual, ¿verdad?, habitualmente se entiende la intervención profesional del trabajo social. También algunos de los resultados obtenidos en el último seminario de los determinantes de las condiciones de saneamiento ambiental fue esa posibilidad de conocer el estado de situación del saneamiento en estas 9 regiones. Fue una metodología de estudio de casos, ¿verdad? Creo yo que muy bien desarrollada, que nos permite contrastar, como bien decían las compañeras, las particularidades de cada uno de estas regiones y también sentó la base para poder continuar investigando sobre las condiciones de saneamiento a nivel del país en general. Producto de este seminario también se gestó otro seminario ya fuera, digamos, como del periodo de estudio de este proyecto, pero posteriormente otro seminario en la sede del Caribe, en la carrera de Trabajo Social de la sede del Caribe, para conocer precisamente las condiciones de saneamiento en la provincia de Limón. Ahora bien, en el trabajo comunal universitario, los principales resultados, bueno, fueron el aporte que desde trabajo social se puede brindar desde una estrategia participativa en la gestión del recurso hídrico, y también acá se tuvo mucha participación de otras profesiones, ¿verdad? Entre ellas administración pública, agronomía, antropología, biología, comunicación colectiva, economía agrícola,
estadística, geografía, historia, que son, digamos, como las diferentes disciplinas en las que se ha venido, se desarrolló, pues, este trabajo comunal universitario. Como principal cierre de esta experiencia de TCU, ¿verdad? Se dejó un gran aprendizaje, que es la trascendencia de la educación ambiental, no entendida no como una serie de acciones puntuales y aisladas, como generalmente se les conoce, ¿verdad? Como una serie de talleres o de capacitaciones, sino más bien como una categoría central para la aprehensión, explicación e intervención en materia ambiental. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, las reflexiones finales de este trabajo, de este intento de integración, ¿verdad? Entre la investigación, la docencia y la acción social a través de un eje temático que sería la relación de trabajo social con el ambiente. Bueno, yo diría que reconocemos que ha existido un interés por fortalecer el conocimiento sobre la relación entre el trabajo social y la cuestión ambiental. Principalmente la Escuela de Trabajo Social desde los años 80 y 90 ha venido incorporando el estudio de esta temática de manera tal vez un poco aislada, pero sí han habido esfuerzos importantes en la materia. Y también en el transcurso de los años, tanto docentes como estudiantes han generado una diversidad de experiencias que vinculan el quehacer de trabajo social con la temática ambiental. Bueno, y también está la experiencia de la compañera Laura Cerdas, ¿verdad? Con su trabajo comunal universitario y también con una práctica académica que ella inició algunos años atrás. Y bueno, y actualmente la escuela también tiene un taller que a mi cargo, ¿verdad? Donde también tiene que ver los temas de saneamiento ambiental, agua, espacio público, como categorías de análisis. Con este proyecto de investigación, yo pienso que fue una experiencia muy interesante y me parece que muy útil en términos de poder establecer de una manera explícita, ¿verdad? Esta estrategia planificada de integración de las acciones, tanto a nivel de investigación, de docencia y de acción social. Es posible hacer un trabajo que trascienda a estas tres áreas críticas, ¿verdad? En la formación de trabajo social y bueno, este proyecto es un fiel reflejo de eso, de que es posible hacerlo. Desde el principio también se concibió que esta podía ser una experiencia que se podía replicar en otras temáticas que nos plantea el contexto social y que exige del trabajo social una investigación y una intervención teórica y metodológicamente sustentada. Para nosotras en realidad esta fórmula fue como un ganar-ganar, ¿verdad? Tanto para nosotras como docentes, como investigadoras y poder seguir aportando en la discusión de la temática, como para el estudiantado, ¿verdad? A través de sus prácticas académicas, a través de sus trabajos finales de graduación, porque estos fueron seminarios que se propusieron por nosotras como docentes y hubo pues estudiantes interesados en realizarlo y como les decía, 11 estudiantes se vieron directamente beneficiados con este proyecto de investigación. Y pienso yo que la experiencia para ellos también fue muy positiva. Y también se pudo entonces capacitar a los estudiantes y a las estudiantes en temas ambientales con visiones mucho más integradoras, mucho más críticas, ¿verdad? Que los faculta a desempeñarse profesionalmente en lo que es la política pública ambiental. Y finalmente yo podría decir que, bueno, que la discusión ambiental es muy compleja, ¿verdad? Se puede analizar desde muchas aristas, pero siempre partiendo de que esta discusión no puede estar desligada de las demandas sociales y de las respuestas institucionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, además de que es imperante contemplar la diversidad de actores involucrados, así como los diversos intereses y las relaciones de poder que apoyan o se oponen al orden establecido para enfrentar los efectos del deterioro ambiental. Creo que tengo un poquito más de tiempo, ¿verdad, Ariel? Sí, adelante, unos 2 minutitos. Unos 2 minutitos. No, nada más para leerles entonces el último párrafo del artículo
que me parece también muy importante que lo reflexionemos en términos de las acciones de la Escuela de Trabajo Social en este sentido. Nosotras decíamos que es importante señalar que además del trabajo académico de quienes actualmente se han encargado de esta iniciativa y de quienes en años anteriores también lo hicieron, la Escuela de Trabajo Social debe invertir en procesos de investigación y de acción social que garanticen la asignación de carga académica para las personas investigadoras o responsables de proyectos, lo que constituye un factor determinante para impulsar este tipo de acciones integradoras en las 3 áreas sustantivas. Una unidad dentro de la UCR que procure integrar, pero que no brinde las condiciones para ello, caería en una contradicción de fondo. Incluso podría afirmarse que una universidad pública que no se mire a sí misma reflejada en la sociedad y de la forma y de la cual forma parte, puede estar en peligro no solo de perder vigencia y legitimidad, sino de ceder el poder a intereses distintos que la motivaron con su creación. Entonces, ese sería como mi cierre y agradecerles nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Cindy, a vos por la excelente ponencia que nos acabas de presentar. Si alguna de las personas, dado que nos queda algo de tiempo, quiere ampliar respecto a alguno de los puntos que ha propuesto en sus exposiciones, me parece que podemos habilitar el espacio. Entre tanto, a mí me gustaría reconocer la manera en la que se fue desarrollando la discusión, ¿verdad? Cómo entramos a la discusión sobre saneamiento y allí se desarrollaron aspectos vinculados con justicia ambiental, la reconstrucción de enfoques teóricos y determinantes en materia. Pasamos a ver la gestión local del riesgo y la reconstrucción de las tendencias, entre otras cosas que se desarrollaron, y los fundamentos teóricos e históricos en procesos vinculados en materia y la reflexión crítica a la cual nos invitan a acercarnos. Dentro de otros aspectos, los 3 elementos que planteó la expositora de esta ponencia: trascender el reconocimiento del riesgo, las estrategias que contribuyan a la reducción del riesgo y fomentar la participación política con incidencia política. Esta historicidad y fundamentación teórica con la que se nos adentró en esta segunda ponencia en materia. Y la tercera ponencia, interesante la manera en la que fuimos acercándonos a esta relación trabajo social y ambiente y cómo se logró tejer un vínculo, un tejido académico en la Escuela de Trabajo Social en lo relacionado con esta relación que llegó a revitalizar la temática en la Escuela de Trabajo Social según lo anteriormente presentado, fruto de este modelo integrador que la ponente nos presentó. Entonces, esos 3 aspectos en ningún momento, ¿verdad? Con intenciones de hacer una síntesis, porque las expertas en materia son ustedes, pero sí intentando precisar algunos aspectos que saltan a la reflexión. Y bueno, si ustedes quisieran ampliar algo, podemos hacerlo. No veo ninguna mano levantada. Estaríamos procediendo, sí, y vamos a ver. Adelante, Laura. Sí, muchas gracias, Ariel. Tal vez, bueno, agradecer a las compañeras por compartir en estos espacios los resultados de las investigaciones. A mí me parece que la última exposición que hace nuestra compañera Cindy permite de alguna manera sintetizar y de alguna manera también demostrar la importancia que tiene el dar seguimiento a estos temas en el plano de la formación, en el plano también de la investigación y la acción social. La Escuela de Trabajo Social, en su trayectoria de casi ya 80 años, ha tenido diferentes proyectos que de alguna u otra forma se articulaban con, o se han venido articulando con la temática ambiental en sus múltiples aristas. Y cada vez más nos encontramos desde una lectura bastante reflexiva y crítica que de alguna manera debe calar en la formación. Al menos desde mi perspectiva, estas temáticas no deben solamente colocarse en nuestra formación a través de prácticas académicas o a través de TCUs, porque así no llegan a la totalidad del estudiantado. En buena hora hay estudiantes, como en su momento Susana y Stephanie, que se decantaron, ¿verdad?, por una temática tal vez
novedosa para ellas, como fue el tema de saneamiento ambiental, pero no necesariamente es el caso de todos los y las estudiantes. Y a mí me parece que cada vez más, de alguna u otra forma, profesionales en trabajo social se ven confrontados por estas realidades, ¿verdad? Por las expresiones de estas temáticas, no solamente en las poblaciones con las cuales trabajan, sino también en las finalidades que se colocan a las políticas, desde donde derivan sus procesos de trabajo. Y qué importante poder formar una perspectiva crítica, reflexiva en relación al tema, que abone a ese trabajo interdisciplinario. Yo cierro en ese sentido con la demanda necesidad de que la escuela cuente al menos con un curso optativo en esta temática. Yo creo que el tema de saneamiento, el tema de riesgo, hay otros temas también que podríamos desarrollar derivados de la trayectoria que la escuela ha tenido. Y obviamente sí mantener prácticas y proyectos de acción social que permita al estudiantado compartir con otras profesiones y vincularse, ¿verdad?, en esa relación ya directamente con los actores. Entonces, bastantes retos tiene la escuela en este sentido. Así es, Laura. Muchas gracias por esta reflexión a la que motivas de cara a esta discusión temática en la que estamos en este panel. Le doy la palabra a Cindy Calvo. Muchas gracias. Sí, yo coincido totalmente con Laura, ¿verdad? En ese sentido, de que debe de haber un curso, ¿verdad?, específico en la malla curricular que aborde este tipo de temas ambientales y también aprovechar toda esta experiencia acumulada, ¿verdad?, del trabajo que hemos tenido algunas docentes en la materia y que nos hemos especializado, ¿verdad?, que nuestras maestrías y doctorados han estado enfocadas en esa temática. Entonces yo pienso que ya hay como mucho capital del cual podemos aportar, ¿verdad?, aportar en la discusión y también posicionarnos como escuela en mayor medida dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y, ¿por qué no, digamos, en otras facultades? Bueno, yo quería aprovechar que también está Susana y Stephanie, que no sé si están por ahí todavía, ya se fueron. Ahí están. Ah, bueno. Yo estoy por acá, pero sí estoy teniendo como algunos problemas de conexión, pero acá estoy escuchando, sí. Bueno, no, yo les quería preguntar a ellas, ¿verdad?, que también ellas formaron parte, pues, de este proceso de formación en trabajo social en temas ambientales, pues, cuáles fueron sus principales aprendizajes. Y desde esta perspectiva, si bien ya ellas son graduadas y licenciadas, recientemente fueron estudiantes, entonces también nos pueden brindar como su perspectiva al respecto. Sí, yo creo, bueno, como mencionaban, ¿verdad? También tanto Cindy como Laura, sí sería necesario tal vez posicionar, al menos que sea como desde un curso optativo, ¿verdad? O algo similar, la temática, porque al final de cuentas es una temática que está presente o está ahí como un eje medular en todas las poblaciones con las que trabajamos, ¿verdad? Al final, las poblaciones en las comunidades son poblaciones en condiciones históricas de vulnerabilidad, ¿verdad? Condiciones de pobreza extrema. A mí me pasó que cuando empecé a estudiar el tema del saneamiento para el seminario de graduación, ¿verdad? Recordaba mucho también en mis tiempos de la práctica profesional, cuando realicé algunas visitas domiciliarias y demás, en zonas en donde las condiciones intradomiciliarias y de saneamiento básico eran condiciones también pues infrahumanas, ¿verdad? Entonces, poder tener un espacio académico de investigación en donde estos temas, ¿verdad?, se logren analizar desde una perspectiva teórica y bastante fundamentada, al final resulta no solamente para un enriquecimiento académico, ¿verdad?, sino también para un enriquecimiento en el accionar, ¿verdad?, en la praxis social ya con las poblaciones directamente, porque llegar a trabajar con las poblaciones en este tipo de condiciones y tener fundamentos también teóricos para poder comprender la situación y poder actuar ya con fundamento es algo pues que resulta necesario, ¿verdad? Y pocas veces hay espacios también como de discusión sobre estas temáticas, de ponerlos sobre la mesa y decir los temas ambientales son temas sociales, ¿verdad?
los conflictos socioambientales que se gestan son parte de la desigualdad social y no va a haber justicia ambiental si no hay justicia social, ¿verdad? Esto es necesario también ponerlo sobre la mesa y yo me llevo eso, ¿verdad? Como uno de los principales aprendizajes y es que desde la carrera, desde la profesión y como gremio, ¿verdad? Asumimos un compromiso con la lucha, ¿verdad? De la justicia social, pero a veces dejamos también un poco estos temas, ¿verdad? Ambientales de lado y no va a haber ciertamente una justicia social si no se encamina también del lado de la justicia ambiental, porque precisamente los temas ambientales y las problemáticas que derivan de ellos, pues vienen de la misma desigualdad que se gesta desde las élites, ¿verdad? Entonces, sí es importante posicionarlo y ojalá también que desde la Escuela de Trabajo Social se sigan abriendo este tipo de espacios de formación y de investigación y ojalá hubieran también más espacios de acción social. Sí, también yo creo que es muy importante como parte del aprendizaje el comprender hasta dónde trabajo social puede llegar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se habla desde trabajo social de los temas ambientales, se nos cuestiona de, pero ¿por qué, verdad? Que fue una ardua tarea que nosotros tuvimos también de justificar la temática y demás. Incluso nosotras, como parte de nuestra memoria de seminario, está en las recomendaciones, ¿verdad? El fomentar las investigaciones desde trabajo social y demás, porque sí es una temática importante, ¿verdad? A final de cuentas es comprender que el ser humano se desarrolla en un contexto que es integral y todas las variables, todo lo que lo rodea forma parte muy importante y para nosotros como profesionales también debe de ser un punto a analizar por todas las condiciones y todo lo que esto arrastra. Sí, de hecho, bueno, también como para adelantar, ¿verdad? Un poco con relación a los artículos que también Estefan y yo, ¿verdad? Hemos escrito, que tenemos ahí un par de artículos por publicarse. Una de las cosas que identificamos también es que incluso la temática ambiental se presta para hacer un análisis interseccional, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del saneamiento, algo que logramos identificar y que nos llamó muchísimo la atención es que no analizamos también la perspectiva de género que hay de fondo, ¿verdad? Son las mujeres principalmente quienes asumen las tareas domésticas y el tema del acceso al agua potable y de la gestión de residuos sólidos termina siendo sumamente vinculante para esta población también, ¿verdad? Hay un tema de clase, hay un tema de raza también, porque son poblaciones rurales, poblaciones indígenas, poblaciones de campesinos también, quienes suelen sufrir las problemáticas ambientales y quienes al final pues asumen el impacto negativo de manera más fuerte y más directa de todo lo que conlleva los conflictos ambientales. Entonces, algo que nos movió también mucho y nos generó mucho interés fue poder identificar estos cruces interseccionales que se gestan también en la temática ambiental, ¿verdad? Y que es importante también empezar a explorar y a profundizar también desde la academia. Excelente, muchas gracias por esa interlocución, ¿verdad? Que se ha dado en materia. Ustedes son las expertas al respecto y creo que eso potencia, ¿verdad? Las posibilidades de que desde la profesión podamos ir entablando estas posiciones temáticas dentro de la agenda de la profesión y de la formación en sus múltiples aristas, acción social, docencia e investigación. Yo quisiera cerrar recordando que la revista Reflexiones hará un dossier conmemorativo a la jornada de investigación. Entonces, tanto para quienes estamos de forma sincrónica como para quienes nos vayan a ver posteriormente de manera asincrónica, tener presente que ese documento será publicado en el mes de diciembre de este año, donde se podrán recoger parte de las discusiones que las compañeras han venido planteando. Así que agradecerles, para mí ha sido un gusto moderar este espacio y escuchar estas discusiones y los avances y conclusiones de las investigaciones a las que ustedes han llegado en materia. Así que es un gusto poder tener este diálogo con colegas y agradecerles. Así que muchas gracias y que pasen un feliz día. Muchas gracias, Ariel, y a todas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.